Damos la bienvenida al economista Víctor Aguilar, PhD. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, Ecuador, como buena parte de Latinoamérica y el mundo, está viviendo una serie de preocupaciones y azares por las decisiones que se toman en los Estados Unidos bajo el flamante gobierno de Donald Trump. Aquí en Ecuador preocupa muchísimo el tema de las remesas por la importancia que tiene en la economía local, pues desde hace muchos años es uno de los pilares de la economía ecuatoriana. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación. Sí, muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Efectivamente, yo vengo sosteniendo que este país se sostiene en gran medida, en una importante medida por las remesas de nuestros migrantes. Quizás esto no es novedad, pero quizás sí es novedad es que esto cada vez es más importante. A lo largo del tiempo, la remesa del ecuatoriano que vive afuera se ha convertido en vital para una enorme cantidad de familias, pero además tiene un efecto multiplicador a lo largo y a lo ancho de la economía, y eso fortalece de alguna manera las relaciones económicas que solemos ver comúnmente cuando hacemos nuestra vida cotidiana, y quizás no nos percatamos de que gran parte de esto está sostenida por la remesa. Y por eso su suprema importancia. Y me refería hace un momento en que es una importancia que ha venido incrementándose en el tiempo porque, según los datos del Banco Central, este importante flujo de recursos es ahora cerca de 7.000 millones de dólares o un poco más, quizás al cerrar el 2024, lo cual es una cantidad sumamente importante. Concentrándonos un poco en el austro ecuatoriano, probablemente usted habrá revisado, en todo caso, haya un estudio denominado Las remesas y su importancia en las provincias de Ecuador, preparado por el académico Ronnie Fabián Correa. Allí él ha utilizado como indicador las remesas como porcentaje de lo que él denomina valor agregado bruto provincial. Y en lo que respecta a la provincia de la Suay, este valor agregado es nada menos que un 14%. ¿Qué incidencia podría tener sobre este índice lo que está sucediendo? Claro, quítele un punto al famoso VAT, que es el valor agregado bruto, Ujú. y se siente, no se diga 14 puntos. Entonces, yo decía, esto tiene un efecto multiplicador porque algo de remesas está en varios de los sectores de la economía, en varias de las cosas que hacemos desde el austro. Entonces, es importantísima su presencia. Además, es bueno notar, no he leído aún, la verdad, el estudio de Ronnie, pero he visto los datos del Banco Central y en el 2008, no para el Austro, sino para el Ecuador, las remesas eran simplemente un dato que nos aliviaba y decíamos, ah, qué bueno que tenemos. Por ejemplo, en el dato del 2008, particularmente las remesas desde Estados Unidos constituían el 50% de todas las remesas que se recibían. Ahora, según el último dato del Banco Central, que me parece estar costado al tercer trimestre del 2024, eso ya estaba cerca del 72%. Y como el caso que nos amerita es precisamente las remesas que vienen desde Estados Unidos, el golpe es significativo en el supuesto, por supuesto, no consentido, sin duda, de que eso se caiga. El efecto será muy, muy grave, creo yo, para la economía local y para la economía nacional. Y tenemos adicionalmente el efecto de nuestros vecinos, la provincia del Cañar, con un 28% de su valor agregado bruto. Claro, se podría decir que el Cañar como provincia está sustentado en las remesas. No hay otra actividad más importante, generadora de valor en el Cañar que el de las remesas. Esa provincia en particular existe, me atrevo a decir, existe económicamente gracias al trabajo de sus migrantes. Ahora, es un tema que no comienza ahora, que se ha acelerado, se ha exacerbado y tiende a seguir en esa ruta con el nuevo gobierno de Trump, es otra realidad, pero desde el año 2021 se estima que casi 300.000 ecuatorianos han sido detenidos y deportados a Ecuador, siguiendo antes lineamientos dados por los gobiernos demócratas en los Estados Unidos. Con esta arremetida de Trump, además,
de que hay, se ha dicho, entre 32.000 a 35.000 ecuatorianos que están fichados, que se les busca para deportarlos, ha generado una ola de pánico, pues ha trascendido que personas que están plenamente documentados y justificados allí también están siendo arrestadas y puestas dentro de procesos escudriñando sus vidas. Esto genera temor. Las personas han dejado de ir a sus empleos, a sitios de concentración masiva. Están, en definitiva, escondidos de las autoridades. Probablemente habrá pérdidas de empleo por todas estas circunstancias y es realmente preocupante los efectos que esto podría traer en la economía particular de cada uno de ellos y en forma general en la economía local en estas provincias del sur de Ecuador. Claro, parece que empiezan días muy, muy complicados para nuestra gente allá. Quizás el que está ya con alguna estabilidad varios años podría tener menos preocupación. No estoy diciendo que no las tenga, simplemente menos preocupación. Pero aquellos recién llegados o que tienen poco tiempo de permanencia en Estados Unidos realmente empezarán a vivir días complicados. Hay varios efectos de esto. Eh, Hay que entender que la gente que salió de acá es porque no tiene oportunidades o no tuvo oportunidades en este país. Llegó allá buscando oportunidades, pero si es que esas puertas también se le cierran o si empiezan a tener días, quizás el calificativo puede ser muy fuerte, pero invivibles, tal vez esté pensando en el retorno, pero un retorno a un lugar donde no le ofrecieron oportunidades. Así que eso sin duda tiene efectos también en las familias, en las personas que quedan aquí. Ese resguardo económico que podían tener con el migrante allá se va perdiendo o se va a perder. Tiene efectos no solamente económicos para este país, efectos también conductuales en las personas, en su modo de estar, de ser, de estar, de pensar, de sentirse. Me refiero a que pueden haber efectos también psicológicos, tanto en el que está, pero también en las familias que tienen temor por su familiar allá en Estados Unidos. En definitiva, la circunstancia se pone extremadamente difícil. Claro, hay que aislar los casos de gente que ha llegado allá con antecedentes penales, que sin duda habrán, pero creo que son una minoría. Usted hablaba, Gustavo, de 34.000 personas, pero en la vorágine de este ejercicio de cacería que va a iniciar contra los migrantes, creo que van a caer justos y pecadores. Y más allá de de estas remesas que se dejarán de generar o que disminuirán significativamente, viene la preocupación de qué va a pasar aquí en Ecuador. Las cifras recientes, frescas, daban cuenta de que por los apagones 250.000 ecuatorianos perdieron su empleo. La economía ecuatoriana, por otra parte, se encuentra técnicamente en recesión, no crece ni genera empleo. ¿Qué efectos va a tener estos miles de personas? Podrían llegar a cifras que se aproximen a las 100.000 personas que eventualmente puedan ser deportadas. Claro, ese efecto del retorno de 100.000 personas que salieron porque no consiguieron empleo, en primer lugar van a deteriorar aún más los indicadores nacionales de empleo. Quizás algunos de ellos puedan tener cabida en el subempleo o en los empleos más precarios, pero la mayoría, la gran mayoría de estos 100.000 personas seguramente engrosarán el grupo de desempleados. Pero esto hay que sumarle, creo yo, un efecto adicional. Si tiene temor el que está o llegó a Estados Unidos, más temor tendrá el que pensaba en irse, que no son pocos. Evidentemente no es deseable que nuestra gente salga, pero yo creo que es el mal menor frente a no tener nada que hacer acá. Al menos la gente que lograba llegar tenía la posibilidad de entregar algo, algún recurso económico a su familia. Y eso, como hemos venido diciendo, dinamiza y multiplica la economía local. Eso también se pierde. Hay muchos empleos que sin duda también son generados por las remesas del migrante. Es tan importante la cantidad de dinero que circula que también están dentro de algunos sectores económicos de generación de empleo. Entonces, todo se exacerba, todo se intensifica. No solamente hay pérdidas de empleo por lo que usted ha indicado, Gustavo. Yo creo, lamentablemente, que van a haber más porque el recurso del migrante va a convertirse en algo
escaso, limitado. Además, creo que tendrán seguramente información muy valiosa desde de los departamentos de Estado de Estados Unidos y sabrán identificar con claridad quiénes están enviando dinero y ahí es cuando se vuelven identificables. Así que inclusive aquel, creo yo, estoy elucubrando si esto es, pero creo que aquel que venía enviando dinero va a dejar de hacerlo para no identificarse. Si les da temor irse a los lugares públicos de alta concentración, no se diga exponerse con datos y con información valiosa cuando envían remesas. Un sistema financiero que es altamente controlado. Sin duda, sin duda. Y eso va a ser una clara exposición. Es como alzar la mano y decir yo estoy aquí. Entonces creo que no solamente va a haber una reducción en las remesas por la gente que es retornada a su país, sino porque van a dejar de enviar para no exponerse. Y eso creo que es más grave que lo primero. Tras un año que fue realmente escabroso, casi trágico para los ecuatorianos, el 2024, la pobreza extrema aumentó casi un 13%. Se tienen cifras de que hay un 28% de pobreza extrema en Ecuador. ¿Cómo puede toda esta situación afectar la calidad de vida de los ecuatorianos? Sí, los datos son de terror porque estamos hablando de más de 5,2 millones de ecuatorianos en esa línea de pobreza. Y por lo general, cuando este tipo de cosas ocurren, claro, estamos pensando en escenarios muy negativos, eh, pero en el supuesto de que esto continúe, de que la política migración de Trump se exacerbe, yo creo que lo que va a ocurrir es que este grupo de gente muy pobre, el ecuatoriano muy pobre, va a verse ampliado, porque inclusive aquellos de clase media, media baja, sin recibir remesas, sin recibir el apoyo económico desde fuera, van a pasarse al grado más bajo, que es la pobreza. Entonces yo creo que lamentablemente, si es que no ocurre nada en contrario, tendríamos que en poco tiempo empezar a ver que ese 5,2 millones o ese número se incrementa paulatinamente. Y eso es algo muy lamentable. Más allá de estos efectos y del tema tan trágico y doloroso de la migración, doctor Aguilar, ¿cómo ve usted esa relación de Ecuador con los Estados Unidos? Muchos sectores han resaltado esa aparente cercanía que se habría dado entre el presidente Noboa y el presidente Trump, al haber sido uno de poquísimos invitados como mandatarios latinoamericanos a ese encuentro. Pero hay también las otras lecturas, esos silencios que pueden resultar cómplices ante este comienzo de una tragedia que se perfila grande. Es que la sola invitación no ha podido dejarnos del lado del grupo de países que están en la política migratoria. En la medida en que se consiga algún beneficio, dada esa relación cercana entre los presidentes, habrá sido positiva esa visita o esa invitación. Pero si solo estuvo en su proclamación como presidente y no tiene efectos positivos, digo yo, creo que no me estoy equivocado, que no habrá servido de nada que él haya estado allá. El tema es que tiene que verse esto reflejado en algún trato especial, diferenciado para el ecuatoriano migrante. Y mientras eso no se dé, no, yo no le veo el beneficio. No sabemos qué va a pasar, a lo mejor hay buenas noticias después, pero todo es una incertidumbre en este momento. Las imágenes que se captan, que se ven, se escuchan en los aeropuertos son realmente desgarradoras, gente desesperada, muchos de ellos con enormes deudas además que adquirieron al meterse en esa aventura que significaba llegar hacia los Estados Unidos. El tema es qué se puede hacer aquí internamente. El Ministerio de Bienestar Social ha señalado que están listos con planes para asistir a los emigrantes que retornan. Señalan que habrá asistencia educativa para niñas y niños, acceso al servicio de salud, ayuda psicológica para migrantes y sus familias. ¿Está realmente Ecuador preparado para absorber este shock? Yo solo me pregunto, ¿qué va a decir el Ministerio de Bienestar Social cuando el inmigrante le diga, le tengo que pagar
al que le conocemos como Coyote, 24.000, $30.000. Yo no sé si ese ministerio le diga, yo le ayudo, ya vamos a ver cómo le cubrimos esa deuda. Ese es otro mundo, yo creo que está muy alejado de las instancias gubernamentales. No van a poder resolver ese tema, porque se podrá hacer algo con los niños, reubicarles, tenerles un trato diferenciado, especial, pero ¿qué pasa con el migrante que retorna al país y tiene una deuda tan fuerte? ¿Qué va a hacer el Estado frente a eso? Yo realmente no tengo respuesta. No sé si legalmente puede hacer algo, administrativamente puede hacer algo. Yo lo veo muy complicado. Muchos de ellos regresarán con deudas elevadas y con acreedores que están fuera del sistema, que no son visibles, de hecho. ¿Qué decir en cuanto a la elasticidad que pueda generarse con esta situación, si es que es un término que lo podemos utilizar? Me refiero a esos efectos internos que podría tener en los Estados Unidos, en el sector laboral, en tareas que evidentemente no les gusta hacer a los norteamericanos y que han asumido los emigrantes de todo el mundo. Llegará un momento en que esta situación pueda de alguna manera buferizarse, diríamos, disminuir el ritmo de deportaciones, pues el gobierno ecuatoriano no habla solamente de 100.000, habla de que si la situación se mantiene firme por parte del gobierno de Trump, están en riesgo unos 500.000 ciudadanos ecuatorianos. Claro, eso es prácticamente todo Cuenca, en números, ¿no? Medio millón de habitantes, pero hay que ver qué fuerza tiene el sector empresarial de Estados Unidos que usa mano de obra ecuatoriana o en general migrante. ¿Cuál es su nivel de presión? ¿Cuánto puede ejercer como influencia dentro del gobierno de Estados Unidos? Quizás habrá algún momento en el que diga, algo tienes que hacer porque no puedo quedarme sin gente. Vamos a ver eso cuando ocurre. Seguramente será un proceso paulatino. Conforme la necesidad que ellos tienen se vaya marcando, yo creo que el empresario que usa en gran parte mano de obra que es latinoamericana, migrante, va a protestar, va a decir algo tienes que hacer. ¿Quién me va a reemplazar a mis trabajadores? Y todos esos enormes grupos de actividades, de acciones que, como bien dice Gustavo, no quiere hacer el norteamericano, quiere dejarlo para otro tipo de personas. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, creo que habrá alguna presión interna que quizás, digo quizás y enfatizo quizás, aplaque la política de Trump, pero eso está por verse también. ¿Qué es lo que cree economista Aguilar puedan y deban hacer las autoridades locales, la academia, la Cámara de la Producción, los distintos estamentos de nuestra sociedad ante esta situación? Desde la vecina provincia del Cañar hemos escuchado, no conocemos detalles, pero que allá se están preparando ya planes de contingencia. Yo creo que el país no tiene ni la institucionalidad ni el músculo empresarial para recibir a todos aquellos que van a regresar. Eso es algo que creo que hay que decir. Eh, y tiene lógica, creo yo, porque si no fuese así, ¿por qué salieron del país? Es porque no hubo espacio para ellos, porque no hubo oportunidad. Eh, entonces creo que pensar en una solución factible, en algo que pueda amilanar las dificultades que estas personas al retorno tendrán, es algo que creo que escapa de las buenas intenciones. Yo lo veo extremadamente complejo. No hay cómo recibir a esa cantidad de personas que precisamente salió porque no hay espacio para ellos ni oportunidades laborales para ellos. No sé qué puedan hacer ni las instituciones, ni menos la empresa privada. En definitiva, Gustavo, tengo que ser muy sincero, no tengo idea, no tengo respuesta para algo tan complejo. Para finalizar, doctor Aguilar, ¿alguna perspectiva que pueda mostrar beneficios en esta nueva coyuntura de geopolítica que se da en el mundo, que puede eventualmente beneficiar a Ecuador? Yo creo que la única solución es que, dada la cercanía que puede tener el presidente del Ecuador con el presidente de Estados Unidos, es usarla. Es decir, quiero un trato especial para los nuestros. En la medida en que eso pueda lograr, yo creo que
resolverá las implicaciones, los efectos negativos de todo esto. Yo no le veo una solución en el Ecuador para la gente que va a regresar. Creo que la solución está allá mismo en Estados Unidos, en la medida en que el presidente pueda dialogar y pedirle, creo que cabe aquí el término de favor, que tenga un trato diferente para los nuestros. No, yo no le veo otra solución. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. A usted, muchísimas gracias. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, PhD, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.